Amén. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Oiga bien el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor reprenda. Amén. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no, oiga bien este verso, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Tu palabra muy bien lo dice: sin mí nada podéis hacer. Gloria al Señor. Padre, en tus manos pongo mi vida, Padre, en tus manos. Que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú dándome, Señor, sabiduría, inteligencia. Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para entender este último tiempo que nos tocó vivir, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y a consagrarnos cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, redarguye, exhorta, reprende. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, a ti sea toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y el poder. Amén y amén. Puede sentarse. Estaremos hablando acerca de los sellos y el anticristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lo que acabamos de leer es acerca de lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses respecto a la venida del Señor. Nos da tres señales, nos da prácticamente hay tres descripciones que quiero señalar, amén, en la cual antes de que el Señor lleve a su iglesia, venga el Señor a llevarse a su iglesia. Vea usted, la venida del Señor Jesucristo, en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo aseguró a todos los verdaderos creyentes que ellos serían
arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, y así estarían con el Señor para siempre. Pero antes hay señales, antes de la venida del Señor, que ya nosotros las hemos visto y las hemos tocado, y hemos hablado acerca en Mateo capítulo 24, acerca de lo que el Señor dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: Maestro, ¿y qué señales habrán antes de tu venida? Gloria al Señor. Antes de que el Señor arrebate a su pueblo, habrían señales donde el Señor nos habla claramente a través de ellas. Es acerca del engaño, acerca de los terremotos, hambre, pestilencias, en lo que habla el capítulo 24 de Mateo. Pero aquí quiero hablar acerca de lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que dice que no vendrá sin que antes se manifieste, ¿verdad? O que venga la apostasía. Pablo explica los acontecimientos que señalarán el comienzo del día del Señor y describe la destrucción del hombre de pecado y de los impíos a fin del mundo, el fin del mundo. La secuencia de los acontecimientos es como sigue. Durante toda la época de la iglesia está en acción el misterio de la iniquidad, recordando que viene el fin. El mal se volverá cada vez más desenfrenado a medida que se acerca el fin de la historia. Al ir cobrando fuerza ese poder de maldad, la apostasía en la iglesia alcanzará proporciones alarmantes. El que refrena lo que detiene el misterio se quita entonces de en medio. Luego se manifiesta el hombre de pecado. La apostasía llega a su clímax en plena rebelión contra Dios y su palabra. Dios envía un engaño poderoso a los que no aman la verdad. Más tarde al hombre de pecado se le destruye junto con los que se deleitaron en la maldad. Esto ocurre cuando Cristo vuelve después de la tribulación, es decir, al fin del mundo. Gloria al Señor. Aquí hacemos referencia a lo que se refiere el anticristo. Antes de que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad?, vendrían estas señales. El misterio de la iniquidad, que ha cobrado fuerza en su maldad, como lo dice Mateo capítulo 24. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y nos daremos cuenta de las señales que también el Señor nos habla. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De ahí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las señales. Y esa es la señal, esa es una de las primeras, con la cual es un arma que Satanás ha usado desde el principio. Desde que él fue creado, eso es lo que él ha venido haciendo con esa arma, engañando y mintiendo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga bien, esto lo dijo Jesús, amén, de las señales, gloria al Señor. Y Pablo se refiere también que antes que el hombre inicuo, este anticristo, se manifieste, la iglesia va a ser arrebatada. Hay algo que lo detiene, dice, ¿verdad? Que para que él no se haya manifestado en este tiempo todavía, o sea, el misterio de la iniquidad, o sea, los poderes de maldad que ya están y que ha venido cobrando fuerza, todo esto es una antesala, una plataforma ya preparándose para recibir a ese anticristo. Y no se ha manifestado, ¿verdad?, hasta ahora, porque la iglesia, el Espíritu Santo, detiene a este anticristo, amén, al inicuo, al hombre de pecado. Según la Biblia, viene el anticristo, el artífice de la final embestida violenta contra Cristo y los santos, poco antes que Cristo establezca su reino en la tierra. Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le describe en la Biblia como una bestia que sube del mar, una bestia escarlata. Oiga, así se le describe también. Y hay señales de la venida del anticristo. A diferencia del arrebatamiento, oiga bien, la venida del anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. El misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo se ha identificado. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Ese poder engañoso, ese poder de maldad. ¿Sabe cuál es ese misterio de iniquidad que ha cobrado fuerza? Es toda esta antesala, como dice la Escritura, como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, que estamos viendo las leyes a favor del pecado, las leyes a favor del aborto. Si ustedes se dan cuenta, ya en Argentina celebraron miles de mujeres celebrando la ley del aborto, ¿verdad? Donde ya es permitido ellas tomar la decisión de asesinar, porque eso es lo que es eso, aborto. El aborto es asesinar al niño que llevan dentro. Esa ley se ha aprobado en Argentina, y no solamente ahí, sino que en varios países pueden abortar, o sea, asesinar. Gloria al Señor. Ahí vemos nosotros también cómo ha avanzado el pecado, cómo han favorecido a leyes, ¿verdad?, que van en contra de la palabra del Señor, como también la ley esta de el casamiento de 2 personas del mismo sexo, hablando de la homosexualidad, hablando, ¿verdad?, de este movimiento de homosexuales y lesbianas, de una perversidad, una depravación, ¿verdad?, donde hoy en día lo vemos a nivel mundial. Ese es el misterio de iniquidad,
donde la gente y los políticos, los senadores, los presidentes de las naciones están a favor ahora de todo este movimiento perverso, de todo ese movimiento de pecado. Ese es el misterio de iniquidad, es la antesala de lo que viene cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, como lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Todo esto se está llevando a cabo, ¿verdad? Porque cuando el anticristo reine, todo esto será permitido. Hay algo que está deteniendo todavía, porque hay leyes que ya quisieran el gobierno darle, ¿verdad?, rienda suelta, pero como todavía la iglesia está en esta tierra, el Espíritu Santo, nosotros que clamamos al Dios del cielo para que tenga misericordia de las vidas, de las almas, es por eso que todavía está deteniéndose con esta fuerza del poder del Señor, ¿verdad?, que detiene toda artimaña del diablo y deshace toda obra de Satanás, ¿verdad? Por eso todavía no se ha aprobado tantas cosas. Es por eso, porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Pero vemos las señales, 3 de esas señales que nos alerta y nos deja ver que la venida, ¿verdad?, de ese anticristo, antes, ¿verdad?, de que aparezca, ya está el misterio de la iniquidad. Gloria al Señor. Y también dice, aumenta hasta que llegue a su clímax. Vea usted, el misterio de iniquidad, esa actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo, aumentará hasta que llegue a su clímax en el desafío de las normas y mandamientos que se consideran sagradas en la Biblia. O sea, van a ir en contra de la palabra del Señor debido a un espíritu prevaleciente de pecado. El amor de muchos se enfriará, pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Por medio de esos fieles creyentes, la iglesia seguirá luchando con la espada de la palabra, con la espada del Espíritu, para poder seguir avanzando y ser fiel al Señor hasta que Cristo venga. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Ahora, vaya usted conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6. Amén. Verso 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello que se abre y aparece, ¿verdad?, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y salió para vencer, ¿verdad? Oiga bien, ese caballo blanco y el que lo montaba no es nuestro Señor Jesucristo, sino que es el anticristo. Él se va a disfrazar, oiga bien, se va a disfrazar como un hombre de paz. Él vendrá como a traer paz al mundo, pero es mentira. Él lo que viene es a causar dolor, estragos. Y aquí vemos cuando se abre el primer sello y aparece, pero en eso la iglesia ya no está aquí en esta tierra. Cuando se abre ese primer sello y aparece el anticristo. Amén. Pero ya la iglesia no está acá. Por eso dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses,
Hay algo que lo detiene. Por eso no puede aparecer por este momento. Hasta que la iglesia sea quitada de la tierra, entonces aparecerá. Una vez que la iglesia esté con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, allá entonces el Señor abrirá los 7 sellos. Y en el primer sello, entonces como la iglesia ya no está, aparece el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el hombre inicuo. Gloria al Señor. Y primera de Juan, gloria al Señor, primera de Juan capítulo 2, verso 18. También el apóstol Juan nos habla acerca del anticristo, de lo que el anticristo es. Miren, el anticristo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ven? Nos damos cuenta que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? Todo aquello que va en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra del evangelio, ¿verdad? Entonces han surgido, dice ya, muchos anticristos, y por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Por eso es que conocemos que ya estamos en los últimos tiempos, porque aquellos que van en contra de la verdad, nos damos cuenta que son anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, no todos son de nosotros. Bendito Dios, aleluya. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Vean, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos, porque muchos de ellos, cambiaron la verdad de Dios, dándole otra interpretación a la palabra y aceptando doctrina de demonios y enseñando, ¿verdad? Como doctrina cosas que no son del Señor. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Santo, aleluya. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Cuántos niegan ahora que Jesús es el Hijo de Dios? Santo. Amén. Muchos. Y muchas sectas se han levantado de esa manera, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? Que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Santo. Estos son anticristos, dice el apóstol Juan. Gloria al Señor. Por eso nosotros vemos que en todo esto ocurrirá la llegada del anticristo antes de que aparezca el hombre inicuo. Dice que antes de que él aparezca, oiga bien, dice que vendría primero el misterio de iniquidad, ¿verdad? Que ya estamos viendo la antesala, como en los días de Noé, como dice la Biblia, ¿verdad? Que se daban en casamiento, compraban, vendían, se casaban y había una perversidad terrible, ¿verdad? Santo, Entonces, aleluya. ahora vemos también la apostasía. Aquí nos habla de la apostasía. Dice que todo esto, hermano,
son señales antes de que aparezca el anticristo. O sea, ahora analicemos los tiempos que estamos viviendo. Vemos cómo han dictado las leyes en el mundo entero, ¿verdad? A favor de la droga, a favor del aborto, a favor del homosexualismo. ¿Qué más nos falta? Hay guerra, rumores de guerra, pestes, hay virus, hay pandemia, hay hambre. ¿Qué más falta? Oiga, ¿qué más viene? Estamos viendo, ¿verdad? A la luz de la Escritura, lo que la Biblia nos está enseñando y lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, vemos acá persecución de cristianos. Bueno, aquí en América no hay, pero en otros países comunistas o allá en Medio Oriente, allá hay persecución de aquellos que tienen la verdad. Aquellos no pueden predicar el evangelio de Jesucristo porque los asesinan, los matan, los torturan, ¿verdad? Pero ahora vemos también, aparte del engaño, vemos la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que van en contra de lo que un día creyeron, ¿verdad? Un día creyeron que Jesucristo vendría por su iglesia y ahora ya no lo predican, ya no lo creen. Gloria al Señor. ¿Qué es apostatar? Dejar de creer lo que un día yo predicaba, lo que un día yo creía. Eso es apostatar. O sea, irse en contra de lo que un día creía. Ahora usted ve que la palabra del Señor, ellos adoptaron ahora la mentira y ya no predican la verdad, sino la mentira, el engaño, ¿verdad? Ahora, lo que nos está diciendo acá, en las tres características de las señales del anticristo, le toqué una que es el misterio de iniquidad. Ahora vamos a tocar la otra que dice, ocurrirá la apostasía. La apostasía, que significa partida, caída o abandono. En los últimos días, muchas de las iglesias profesantes se apartarán de la verdad bíblica. Tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de la iglesia. Amén. ¿Se fueron? Amén, aleluya. Dios mío, santo Dios. A ver, vemos Pablo en particular subraya, oiga bien, subraya que las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Santo Dios. Amén. Mire, si la iglesia, Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Pablo en particular subraya que a la iglesia las invadirán los impíos. Santo, aleluya. Oiga, los impíos en los últimos días. Esa apostasía dentro de la iglesia tendrán dos dimensiones. La apostasía teológica es la desviación y el rechazo de parte o de todas las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonen las normas de moralidad de Dios.
Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistencia, dinero, éxito, honor. El evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, a renunciar radicalmente al pecado. Vea usted, ese evangelio ya no lo predicarán más estos Santo, aleluya. apóstatas que hoy en día estamos viendo. Amén. Y esa es una de las señales más donde hablamos acerca del crecimiento de apóstatas, de apostasía, hoy en los últimos tiempos. Gloria al Señor. Por eso vemos mensajes de prosperidad, mensajes de bendición, mensajes donde solo conmueven a la gente o dirigen a la gente a que tengan bienes materiales sobre esta tierra, porque el cielo de ellos es lo material. Santo, aleluya. Pareciera que ellos quieren quedarse en esta tierra, mas sin embargo la Biblia nos habla de que nosotros no somos de esta tierra, Así es. somos peregrinos. Amén. Gloria al Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Pero vemos el crecimiento que hay enorme de apóstatas que dejaron de predicar la verdad por la mentira, Amén. para saciar sus concupiscencias, para saciar sus deseos avariciosos de lo material. Amén. Por eso, antes que aparezca el hombre inicuo, el anticristo, esta señal de apostasía, hoy en día, en los últimos tiempos, está por donde quiera. Así es, aleluya. Y esos son los más populares. Los mensajes más populares que hoy vemos en estos tiempos son los de los apóstatas, Bendito Dios. los que apostataron de la verdad de Dios. Por eso vemos megas iglesias enormes, grandes, de multitud de personas, pero con un mensaje que no cambia a la persona, que no es confrontada, sino que es un mensaje que alimenta el ego, que alimenta la carne, que alimenta el yo y que alimenta, ¿verdad?, sus deseos avariciosos por quedarse en esta tierra. Pero nosotros, la iglesia, no es de esta tierra. Aleluya. Nosotros somos peregrinos, gloria al Señor. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vemos por eso el falso mensaje de que prediquen de amor. Amén. ¿Cuál es el verdadero mensaje de amor? El verdadero mensaje de amor es cuando se le predica a la persona, a la gente, a los creyentes, a los que se congregan, ¿verdad? A los miembros, donde hay un mensaje donde es confrontado con la verdad para que sus malas actitudes cambien, para que dejen el pecado, para que enderecen sus pasos, para que sean redarguidos. Gloria al Señor. Ese es el verdadero mensaje de amor. Gloria al Señor. Porque si predicamos, porque ahora hay un mensaje así, ¿verdad? De no lastimar al pueblo, de no decirle, de no hablarle del pecado al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo disfraza esa clase de mensaje de amor, donde no hay que decirle nada a la gente, sino que únicamente hay que predicarle de los milagros de Jesús. Hay que predicarle de la bendición. Hay que predicarle de que va a recibir, ¿verdad? De que Dios va a proveer. Únicamente de eso hay que predicar. No hay que predicar en contra del adulterio, del adúltero, ¿verdad? No hay que predicar en contra de la fornicación. No hay que predicar en contra de los mentirosos, de los ladrones,
¿verdad? No hay que predicar en contra de eso porque la gente se siente mal. Pero el verdadero mensaje de amor es aquel mensaje que te lleva al arrepentimiento, a que ver tu condición de vida. Ese es el verdadero mensaje de amor que te hace recapacitar y reconocer de que estás caminando mal, que tienes que apartarte del pecado y enderezar tus pasos. Ese es el verdadero mensaje de amor. ¿Sabe por qué? Aunque a muchos no les guste, pero ¿sabe por qué ese es el verdadero mensaje de amor? Porque cuando usted le dice y le predica a los miembros de la congregación para enderezar su vida, usted lo que quiere es que se salven. Amén, aleluya. Aquel que no quiere que usted se salve, ese no lo ama, eso es mentira. Si el que está al frente no le predica la verdad del amor de Dios, que Dios lo que quiere es el corazón, mire, si alguien le dice, le predica así, oiga, salga de ahí porque ese es un gran mentiroso. Bendito Dios. Porque el verdadero mensaje tiene que llevarlo al arrepentimiento. Jesús cuando empezó su ministerio dijo, arrepentidos y convertidos. También Juan el Bautista, cuando empezó el ministerio, decía, arrepentidos y convertidos. Amén, aleluya. Pedro, también cuando empezó a predicar el ministerio de Pedro, dijo, arrepentidos y convertidos. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero mensaje de amor, de que uno se arrepienta de sus pecados. Pero adentro hay pecado y los que están dirigiendo no hablan del pecado porque la gente se siente mal. Y entonces cambian el mensaje, cambian la verdad de Dios por la mentira y le dan mentira al pueblo de que son salvos, pero más sin embargo, al ver con los ojos espirituales, van en un gran tobogán rumbo al infierno, porque el que los está predicando, el que los está dirigiendo, no les dice la verdad. Bendito Dios. Ese es el falso mensaje de amor que tienen los apóstatas de hoy en día. Gloria al Señor. Y ese es el misterio de la iniquidad. Ese es el mensaje del anticristo, de no hablar la verdad, de ir en contra de lo que, hermano, de lo que se supone que tiene que haber un cambio. Aleluya. Dice, muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de la asistencia. Oiga, dinero, éxito y honor. El evangelio a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo se volverá algo extraño. Ya no van a querer esta clase de mensaje. El mensaje de hoy en día no van a querer el mensaje de exhortación. Porque el mensaje de exhortación pareciera que es muy duro. El mensaje de exhortación ya lo han cambiado los apóstatas. Gloria al Señor. Tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetiza de los últimos días. Les advierten a todos los creyentes que no den, dice, por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas. Están, dice, hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento de éxito de la iglesia profesante, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con juicio justo. Gloria al Señor. Amén. ¿Se da cuenta que realmente en la apostasía hemos tocado el segundo término de señal de una de las tres señales
antes que aparezca el anticristo o antes que se vaya a la iglesia. Son las últimas señales que nosotros vemos. Ahora, la tercera es un acontecimiento decisivo. Debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor. Es decir, el quitar de en medio a alguien o algo que detiene el poder secreto de la iniquidad del inicuo. Bendito Dios, O sea, aleluya. hasta que no sea quitada la iglesia, no puede aparecer el anticristo. Así es, aleluya. Pero ya se están dando las señales. Ya está el misterio de la iniquidad. O sea, solo póngase a imaginar el diablo reinando en esta tierra. Santo Jesús. Póngase a meditar. El diablo será el presidente de este mundo. No de una nación, del mundo entero. El anticristo será el que gobierne el orden mundial, que ya está, una sola moneda. Oiga, un solo gobierno y una sola religión. ¿Se da cuenta? Para allá es que va el mundo. Para allá es que va. Esta es la antesala. Y a todos los planes de Satanás, que el Señor los reprenda. Y a todo, pero se tiene que cumplir porque está escrito. Entonces, eso lo que nos debe de nosotros, de alegrar a la iglesia, es de que nosotros no vamos a estar aquí. Porque esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Las actividades del anticristo al comenzar el día del Señor se revelará. El inicuo será un gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. Dice, su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel. Llegue a ser el gobernante mundial en declarar a sí mismo como Dios. Se va a declarar como Dios. Dice, va a profanar el templo en Jerusalén. Prohibirá el culto a Dios y a causa desolación en la tierra de Israel. El anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fiel a Cristo. Exigirá adoración, evidentemente desde un gran templo que emplea como centro de sus pronunciamientos. Los seres humanos han procurado ese estado divino desde el principio de la creación. El inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para propagar el error. Prodigios mentirosos se refiere a milagros sobrenaturales genuinos que engañan a las personas para que acepten una mentira. Es posible que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por la televisión alrededor del mundo. Millones serán impresionados, engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso profundo ni amor por la verdad de la palabra de Dios. Tanto las palabras de Pablo como las de Jesús deben prevenir a los creyentes contra la suposición de que todo lo milagroso viene de Dios. Las manifestaciones aparentes del Espíritu y supuestas exigencias de Dios o del Espíritu deben probarse por la fidelidad de la persona a Cristo y a las Escrituras. Gloria al Señor. Ahí vemos
todas las señales, todos lo que el anticristo hará para engañar a las personas. Hay de aquellos que se queden en aquel día, porque en ese tiempo de tribulación usted se dará cuenta cómo la escritura nos habla de la persecución a los cristianos, la adoración que exigirá el anticristo a él, haciéndose pasar por Dios. Bendito Dios, aleluya. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero usted y yo que estamos acá todavía, que conocemos la verdad, que predicamos la verdad, le seamos fieles al Señor y permanecer firmes en su palabra y no apostatar. Porque entre más se acerca la venida del Señor, más bravo se pone el diablo, hermano, y los demonios. Hay una manifestación demoníaca, unas legiones de demonios de lascivia y de perversidad que está llenando al mundo entero. Y muchos demonios de error, que el Señor reprenda. Amén. Muchos demonios de error, de apostasía, que han cauterizado la mente de los ministros para apostatar de la palabra, de la verdad, y abrazar la mentira. Por eso la Biblia, acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 11, vea usted, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Oiga, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ah? En la injusticia, o sea, en la mentira. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente piensa que la clase de mensaje, de exhortación que se le da a la persona para que se conduzcan por el camino recto, para ellos ellos no creen que el mensaje tiene que ser así, severo, duro, fuerte, exhortación. No, ellos no aceptan esta clase de mensaje. Y aquí el Señor les dice: ya que no han creído y no han creído el amor de la verdad, no han querido esta palabra, ¿verdad? Dice que el mismo Dios les envía un espíritu de mentira, de error, de engaño, para que ellos sean condenados. Bendito Jehová, aleluya. ¿Verdad? Que qué terrible se ve esto. Señales y prodigios mentirosos del anticristo. ¿Cuántos que hoy predican un evangelio falso, un evangelio light? Aquellos que antes estuvieron parados en la verdad, ahora están predicando un evangelio acomodado, un evangelio de que todo se vale, todo se permite. Y eso es anticristo, porque están engañando a la gente con un falso evangelio. Gloria a Dios. Vea, y por eso dice, como no quieren este mensaje de la verdad, no quieren cambiar su conducta, no quieren dejar el pecado, están aceptando el recasamiento. ¿Ah? No estamos viendo todo eso. Pastores en adulterio predicando y levantando obras. Pastores recasados. ¿Ah? Gente divorciada. Gente con doble matrimonio. Gente que está así. Ahora los pastores están casando, volviendo a casar a la gente, cuando la Biblia nos dice que hasta que la muerte los separe. Bendito Dios. Ese es el verdadero matrimonio, con la primera que se casó o con el primero que se casó. Ahí mismo le dijeron que nada podría separarlo, únicamente la muerte. Pero ahora vemos que todo eso ya se metió en las congregaciones. Se metieron las luces de colores, se metió el humo, se metieron las mímicas, se metió los payasos, el circo, la feria, las danzas. Todo eso se metió, las coreografías dentro de las iglesias. Han apostatado estos ministros, hijos del diablo. Estos han apostatado de la verdad. Ahora abrazaron la mentira. Ahora se volvieron anticristo con un evangelio barato, light,
de la palabra, sino que dejaron la verdad y abrazaron la mentira. Dios les pasará la cuenta y les dará su factura a estos ministros que han desviado al pueblo. Estamos en los últimos tiempos y se ha metido la apostasía. Ya Cristo viene y estas son señales de que más pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Agradecemos, Señor, este momento que nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Estudiar, Señor, esta palabra que nos has dado, que reconocemos los tiempos, Señor. Reconocemos, Señor, lo que está pasando. Oh Dios, y en esta hora queremos pedirte, Señor, que seas tú hablándole a todas las vidas, las almas, Padre, que están ahí, que están ahí escuchando tu voz. Oh Dios, que seas tú regarduyendo, Dios amado. Tú eres bueno, toca las vidas, salva las almas, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos, Padre, que están ahí, que están cautivos, que quedaron atrapados ahí en sectas, quedaron atrapados en cuatro paredes, quedaron atrapados en un concilio, en una religión. Ábrele los ojos, Padre, a la luz de la Escritura. Aquellos que tienen miedo de escapar, aquellos, Señor, que necesitan una voz de alerta, aquellos que necesitan confirmación, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, ten misericordia de ellos, Señor, que un día, Señor, puedan, Señor, ver a la luz de la Escritura tu palabra, Señor, es verdad. Gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso. Glorifícate, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por permitirme predicar tu palabra. Oh Dios, a ti sea la honra y la gloria. Amén.